Un hombre solitario emerge del polvo del desierto de Galaad, su manto gastado ondeando contra el viento ardiente, sus ojos fijos en el palacio del rey más impío que Israel había conocido. No lleva ejército, ni armadura, ni espada. Solo una palabra que haría temblar los nacimientos de una nación entera: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El cielo se cerró. El profeta desapareció. Y el reino más poderoso de la región comenzó a marchar bajo un silencio divino que duraría 3 años y medio. Sobre el monte Carmelo, 450 sacerdotes de Baal gritan hasta desgarrarse la garganta, bailando frenéticamente alrededor de su altar. La multitud observa con rostros demacrados por el hambre, divididos entre 2 dioses, 2 destinos, 2 eternidades. Y entonces, el profeta levanta su voz. Un altar reconstruido. Cántaros de agua derramados 3 veces sobre la ofrenda empapada. Una oración que apenas dura segundos. Y el fuego desciende del cielo con tal furia que consume el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Israel cae de rodillas. El cielo se abre. Pero la batalla apenas comienza. Porque este es Elías, el profeta del fuego y el silencio. El hombre que hizo descender poder celestial y luego huyó aterrorizado al desierto deseando morir. El siervo que escuchó a Dios no en el terremoto ni en el vendaval, sino en un susurro suave que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la voz divina. Su historia no termina en la victoria del Carmelo. Apenas comienza ahí. Lo que viene después revelará la verdadera naturaleza de un llamado profético, el precio del fuego, la prueba del silencio, y la gloria de un hombre que jamás conoció la muerte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios elige a sus mensajeros? ¿Por qué a veces selecciona a personas desconocidas, sin nombre, sin linaje real ni posición privilegiada para entregar los mensajes más poderosos de la historia? Hoy te llevaré a descubrir la respuesta a través de uno de los profetas más extraordinarios que jamás haya caminado sobre la tierra. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un llamado que resonará en tu propia vida. En los días del rey Acab, Israel había caído en la más profunda oscuridad espiritual que la nación hubiera conocido. El rey, hijo de Omri, había hecho lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes que él. Pero su mayor pecado no fue simplemente apartarse de Dios, sino llevar consigo a toda una nación hacia la idolatría más despreciable. En Primera de Reyes capítulo 16 versículos 30 al 33, las escrituras narran cómo Acab tomó por esposa a Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y comenzó a servir a Baal y a postrarse ante él. Jezabel no era una reina común. Era una sacerdotisa devota de Baal, una mujer de voluntad férrea y crueldad sin límites que trajo consigo a cientos de profetas paganos. Bajo su influencia, Acab erigió un altar para Baal en el templo que había construido en Samaria, e hizo también una imagen de acera, provocando la ira del Dios de Israel más que todos los reyes que habían estado antes que él. Los verdaderos profetas de Jehová eran perseguidos, asesinados, obligados a esconderse en cuevas y desiertos. El pueblo de Israel, dividido y confundido, había olvidado al Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Fue en este momento de crisis absoluta cuando Dios decidió enviar un mensaje. Pero no lo haría a través de un sacerdote del templo, ni de un profeta reconocido de las escuelas proféticas, ni siquiera de alguien de la tribu real de Judá. Lo haría a través de un hombre del que nadie había oído hablar jamás, Elías el Tisbita. No sabemos casi nada de su pasado, de su familia, ni de su preparación. Las escrituras lo presentan de manera abrupta, casi misteriosa, como si hubiera surgido del polvo mismo del desierto de Galaad.
En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, el texto bíblico registra su aparición de esta manera: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Puedes imaginar la escena? Un hombre desconocido, vestido con un manto tosco de pelo, entra al palacio más poderoso del reino y pronuncia una sentencia que cambiaría el destino de toda la nación. No pide audiencia, no trae credenciales, no presenta argumentos. Simplemente declara el juicio de Dios y desaparece. La valentía de Elías es asombrosa cuando comprendes el contexto. Acab no era un rey débil. Controlaba un ejército poderoso, había fortificado ciudades estratégicas y mantenía alianzas con naciones vecinas. Jezabel, por su parte, era conocida por su crueldad despiadada contra cualquiera que desafiara su autoridad religiosa. Presentarse ante ellos con un mensaje de juicio no era solo arriesgado, era prácticamente una sentencia de muerte. Sin embargo, Elías no titubeó. ¿Por qué? Porque su autoridad no provenía de sí mismo, sino de aquel en cuya presencia estaba. La frase "en cuya presencia estoy" es crucial para entender el llamado de Elías. No dijo "a quien sirvo" o "quien me envió", sino "en cuya presencia estoy". Esto revela una intimidad profunda con Dios, una relación tan cercana que el profeta vivía constantemente consciente de estar ante el trono celestial. Elías había pasado tiempo en el desierto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Allí, lejos del ruido del mundo, había aprendido a escuchar la voz de Dios con claridad absoluta. Cuando finalmente fue enviado a enfrentar al rey, ya no era un hombre común, era un portavoz del Altísimo. El mensaje que Elías llevó no era arbitrario. La sequía que anunció tendría un propósito específico: demostrar quién era el Dios verdadero. Baal era adorado como el dios de la tormenta, el que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad de la tierra. Al cerrar los cielos, Dios estaba desafiando directamente al ídolo que Israel había elegido por encima de él. Era una confrontación divina, un duelo de autoridades, y el campo de batalla sería el cielo mismo. Durante 3 años y medio, ni una gota de lluvia caería sobre Israel, demostrando la impotencia absoluta de Baal y el poder soberano de Jehová. Pero aquí viene algo extraordinario que muchos pasan por alto. Después de pronunciar el juicio, Dios le ordenó a Elías que se escondiera. En Primera de Reyes capítulo 17 versículos 2 al, leemos: y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿No te parece paradójico? El profeta acaba de hacer la declaración más valiente de su vida, y ahora debe huir y ocultarse. ¿Acaso Dios no podía protegerlo abiertamente? La respuesta revela una verdad profunda sobre cómo Dios forma a sus siervos. Elías necesitaba aprender que su seguridad no dependía de su propia fuerza ni de su valentía, sino completamente de la provisión divina. En el arroyo de Querit, aislado del mundo, dependiendo de que los cuervos le trajeran pan y carne cada mañana y cada tarde, el profeta experimentaría de primera mano la fidelidad sobrenatural de Dios. No podía ir al mercado, no podía trabajar para ganarse el sustento, no tenía red de apoyo humana. Solo tenía la promesa de Dios, y esa promesa se cumplió cada día sin falta. Imagina despertar cada mañana sin saber si los cuervos llegarían. Aves que normalmente son carroñeras, alimentándose de despojos, ahora traían pan fresco y carne al profeta de Dios. Era un milagro silencioso, diario, que nadie más presenciaba. No había multitudes que aplaudieran, no había reconocimiento público, solo Elías y Dios en el desierto. Allí, en ese lugar de total dependencia, el profeta fue refinado y fortalecido para lo que vendría después. Porque el llamado de Dios no solo requiere valentía inicial, sino resistencia, paciencia y una fe que se mantiene firme incluso cuando nadie está mirando. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Pero la provisión en Querit no duraría para siempre. Con el paso del tiempo, el arroyo comenzó a secarse. La misma sequía que Elías había profetizado estaba alcanzándolo a él también. El agua,
ese elemento esencial para la vida, disminuía día tras día hasta que finalmente el arroyo se convirtió en un lecho seco de piedras agrietadas. ¿Qué haría ahora el profeta? ¿Acaso Dios lo había abandonado? ¿Había fallado el plan divino? La respuesta llegaría en forma de una nueva instrucción que probaría aún más profundamente la fe de Elías. En Primera de Reyes capítulo 17 versículos 8 al 9, Dios le habló nuevamente, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Puedes captar la ironía divina de esta orden? Dios enviaba a su profeta, el hombre que había cerrado los cielos sobre Israel, a la tierra natal de Jezabel, a territorio pagano, para ser sustentado por una viuda gentil. No lo enviaba a la casa de un profeta israelita, ni a un lugar seguro dentro del reino, sino al corazón mismo del territorio de Baal. Esta instrucción reveló algo fundamental sobre el carácter de Dios y sobre su plan más amplio. La misericordia divina no se limitaba a Israel. Incluso en medio del juicio, Dios cuidaba de los gentiles que clamaban a Él. La viuda de Sarepta, aunque vivía en tierra pagana, sería la elegida para experimentar uno de los milagros más extraordinarios del ministerio de Elías. Y el profeta, al obedecer esta orden aparentemente ilógica, demostraría que su fe no dependía de sus propias expectativas o de lo que parecía seguro, sino de la palabra que Dios había hablado. El llamado de Elías nos enseña verdades eternas que trascienden el tiempo. Dios no necesita tu currículum impresionante ni tu pedigrí espiritual para usarte poderosamente. Él busca corazones dispuestos a permanecer en su presencia, bocas valientes que pronuncien su palabra sin importar las consecuencias, y fe que se mantenga firme incluso en el desierto de la espera. El tisbita desconocido que surgió del polvo de Galaad nos muestra que los llamados más poderosos de Dios a menudo comienzan en el lugar más improbable, en el silencio del desierto, en la dependencia absoluta, en la obediencia radical. Cuando Dios te llama, no te está pidiendo que seas perfecto. Te está invitando a permanecer en su presencia, a confiar en su provisión incluso cuando el arroyo se seque, y a obedecer su voz aunque te envíe a lugares que nunca imaginaste. El llamado del tisbita es también tu llamado, ser portavoz del Dios vivo en una generación que ha olvidado su nombre. ¿Estás listo para responder como lo hizo Elías? Porque la historia apenas comienza, y lo que viene después hará temblar los cimientos de tu fe. 3 años y 6 meses. Ese fue el tiempo exacto que los cielos permanecieron cerrados sobre Israel. 1270 días sin una sola gota de lluvia, sin rocío en las madrugadas, sin el murmullo del agua corriendo por los arroyos. Los campos se convirtieron en polvo, el ganado murió por miles, y el hambre comenzó a devorar la nación más próspera de la región. El pueblo de Israel, que había abandonado al Dios verdadero para seguir a Baal, ahora clamaba en su desesperación. Pero el ídolo de piedra permanecía mudo, inmóvil, impotente ante la sequía que consumía la tierra. En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1, leemos que en el tercer año vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El momento había llegado. La prueba final estaba a punto de comenzar. Después de 3 años escondido, primero en el arroyo de Kerit y luego en Sarepta con la viuda, el profeta recibió la orden de regresar y confrontar nuevamente al rey. Pero esta vez no sería solo un anuncio de juicio. Sería el día en que Israel tendría que escoger de una vez por todas a quién servirían, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o a los dioses falsos que Jezabel había impuesto. Cuando Elías se presentó ante Acab, el encuentro fue tenso y cargado de hostilidad. El rey lo llamó el que turbas a Israel, culpándolo de la catástrofe que había caído sobre la nación. Pero Elías, con la misma valentía que había demostrado 3 años atrás, devolvió la acusación al verdadero culpable. En Primera de Reyes capítulo 18 versículos 17 al 18, el profeta declaró, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No había espacio para medias tintas, no había diplomacia política. La verdad fue pronunciada con claridad absoluta. Entonces vino la propuesta que cambiaría todo. Elías desafió a Acab a reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Sería un duelo público, una demostración definitiva de poder divino ante toda la nación. El profeta solitario contra 850 sacerdotes paganos.
un hombre de Dios contra todo el aparato religioso establecido por la corona. La audacia de esta propuesta es asombrosa cuando comprendes que Elías estaba poniendo en juego no solo su propia vida, sino la credibilidad del Dios de Israel ante miles de testigos. El monte Carmelo se elevaba majestuoso sobre el valle de Jezreel, un lugar estratégico que podía ser visto desde kilómetros de distancia. Era el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Multitudes comenzaron a congregarse en la ladera de la montaña. Venían familias enteras con rostros demacrados por el hambre, campesinos cuyas tierras estaban secas, comerciantes cuyo negocio había colapsado por la sequía. Todos querían respuestas. Todos buscaban desesperadamente una salida a la crisis que los consumía. Y allí, en medio de esa multitud confundida y hambrienta, estaba Elías, preparado para el momento más decisivo de su ministerio. El profeta se acercó a todo el pueblo y lanzó una pregunta que resonó como trueno en la montaña: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie respondió. El pueblo permanecía paralizado, atrapado entre dos lealtades, incapaz de tomar una decisión definitiva. Pero ese día, la neutralidad ya no sería una opción. Elías estableció las reglas del duelo con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Se prepararían dos altares, se colocarían dos sacrificios, pero no se encendería fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo, ese sería reconocido como el Dios verdadero. Los 450 profetas de Baal fueron primero. Prepararon su altar, colocaron el buey sobre la leña, y comenzaron su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Sus voces se elevaban en cánticos frenéticos, sus cuerpos se movían en danzas estáticas alrededor del altar. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien prestase atención. El cielo permanecía mudo. El altar permanecía frío. El supuesto dios de la tormenta no podía hacer descender ni una chispa. Cuando el mediodía llegó, Elías comenzó a burlarse de ellos con un sarcasmo devastador. Gritad en alta voz, les dijo, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Esta burla no era crueldad gratuita, era una exposición pública de la absoluta impotencia de los ídolos. Los profetas de Baal, desesperados, intensificaron sus esfuerzos. Comenzaron a cortarse con cuchillos y lancetas, según su costumbre, hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Gritaron, profetizaron, entraron en estados de frenesí religioso, pero todo fue inútil. Pasó la tarde, llegó la hora del sacrificio vespertino, y el altar de Baal seguía sin fuego. Entonces Elías se acercó. El momento había llegado. El profeta llamó al pueblo a que se acercara, y todos se congregaron junto a él. Lo primero que hizo fue reparar el altar de Jehová que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, y con ellas edificó un altar en el nombre de Jehová. Cada piedra representaba una tribu, un recordatorio de que Israel, aunque dividido y confundido, seguía siendo un pueblo escogido por Dios. Luego cavó una zanja alrededor del altar, lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de grano. Pero lo que Elías hizo después pareció una locura total. En medio de la peor sequía que la región hubiera experimentado, ordenó que trajeran cántaros de agua y los derramaran sobre el holocausto y la leña. Y no se detuvo ahí. Lo hizo una segunda vez. Y luego una tercera. El agua empapó el sacrificio, la madera, y corrió hasta llenar completamente la zanja alrededor del altar. Era una demostración de fe absoluta que desafiaba toda lógica humana. Estaba haciendo imposible, desde una perspectiva natural, que el fuego prendiera. Pero Elías no dependía del fuego natural. Él conocía al Dios que había creado el fuego mismo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Cuando todo estuvo preparado, a la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó al altar y oró. No gritó, no danzó, no se cortó con cuchillos. Su oración fue simple, directa, llena de autoridad tranquila.
En Primera de Reyes capítulo 18 versículos 36 al 37, sus palabras fueron registradas: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue inmediata y devastadora. El fuego de Jehová cayó del cielo con una fuerza que dejó a todos sin aliento. No fue una llama pequeña que prendió gradualmente. Fue un despliegue asombroso de poder divino que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. En un instante, el altar entero desapareció bajo el fuego celestial. El impacto fue tan abrumador que todo el pueblo cayó de rodillas, postrándose con sus rostros en tierra, y clamaron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero la historia no terminó con el fuego. Elías, sabiendo que la misericordia de Dios debía estar acompañada de justicia, ordenó que los profetas de Baal fueran capturados. Ni uno solo debía escapar. En el arroyo de Sisón, los 450 falsos profetas fueron ejecutados. Era un juicio severo, pero necesario. Aquellos hombres habían desviado a toda una nación, habían llevado al pueblo de Dios a la idolatría y la corrupción espiritual. La sentencia fue cumplida, y el engaño que había esclavizado a Israel durante años fue finalmente destruido. Después de todo esto, Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, y puso su rostro entre las rodillas. Le dijo a su criado que subiera y mirara hacia el mar. El criado lo hizo 6 veces, reportando cada vez que no había nada. Pero a la 7ª vez, dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Era la señal que Elías esperaba. Los cielos que habían estado cerrados por 3 años y medio estaban a punto de abrirse. Le dijo a su criado que fuera y avisara a Acab que preparara su carro y descendiera antes que la lluvia lo detuviera. Y entonces sucedió. Los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una lluvia torrencial. La sequía había terminado. El pueblo había visto con sus propios ojos quién era el Dios verdadero. El Monte Carmelo se había convertido en el escenario del duelo más espectacular de la historia, y la victoria había sido absoluta e innegable. Pero lo más importante no fue el fuego ni la lluvia. Fue que los corazones de Israel, al menos por ese día, habían vuelto al Dios que nunca los había abandonado, que nunca los había olvidado, que siempre había esperado pacientemente su regreso. ¿Cómo es posible que el hombre que había hecho descender fuego del cielo huyera aterrorizado por la amenaza de una mujer? ¿Cómo pudo el profeta más valiente de Israel desear la muerte en el desierto apenas 24 horas después de la victoria más grande de su ministerio? Lo que estás a punto de descubrir te revelará una verdad incómoda pero necesaria. Incluso los gigantes espirituales enfrentan momentos de quebranto absoluto. Y en esos momentos, la respuesta de Dios es más tierna de lo que jamás imaginarías. La victoria en el Monte Carmelo había sido total. El fuego había descendido, los profetas de Baal habían sido ejecutados, la lluvia había regresado, y el pueblo había reconocido que Jehová era el Dios verdadero. Elías había corrido delante del carro de Acab, fortalecido por el poder del Espíritu, hasta la entrada de Jezreel. Era un momento de triunfo absoluto, el cumplimiento perfecto de su misión profética. Todo parecía indicar que Israel finalmente había vuelto al camino correcto. Pero cuando Acab llegó a palacio y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal, la reina respondió con una furia asesina. En Primera de Reyes capítulo 19 versículos 1 al 2, las escrituras registran el momento exacto en que todo cambió. Jezabel envió un mensajero a Elías con estas palabras: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Era una sentencia de muerte pronunciada con la autoridad de la reina más poderosa de Israel. No había ambigüedad, no había negociación posible. Jezabel juró por sus dioses que antes de 24 horas, Elías estaría muerto como los profetas de Baal. La reacción del profeta fue completamente inesperada. Este era el mismo hombre que había enfrentado solo a 850 falsos profetas. El que había desafiado al rey Acab sin titubear. El que había pronunciado sequía sobre toda la nación con absoluta autoridad. Pero cuando escuchó la amenaza de Jezabel, algo se quebró dentro de él.
En Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3 leemos, viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías huyó. No hubo oración pidiendo dirección, no hubo confrontación valiente, no hubo espera en la presencia de Dios. Solo terror y una carrera desesperada hacia el sur. Llegó a Berseba, que pertenecía a Judá, y dejó allí a su criado. Pero él mismo continuó solo hacia el desierto, caminando un día entero de camino hasta que finalmente se sentó bajo un enebro. Allí, exhausto física y emocionalmente, quebrantado en su espíritu, Elías pronunció una de las oraciones más desgarradoras de toda la Biblia. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo, sus palabras fueron, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». El profeta del fuego, el hombre que había visto milagros asombrosos, ahora pedía morir. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué este colapso tan repentino y devastador? La respuesta es profundamente humana. Elías había estado operando en un nivel de intensidad espiritual extrema durante meses. La confrontación con Acab, la preparación para el duelo en el Carmelo, la tensión de esperar el fuego de Dios, la ejecución de los profetas de Baal, la oración intensa por la lluvia, y luego la carrera sobrenatural hasta Jezreel. Su cuerpo estaba agotado, su mente exhausta y sus emociones completamente drenadas. Cuando la amenaza de Jezabel llegó, no tuvo reservas internas para enfrentarla. Pero hay algo más profundo aquí que el simple agotamiento físico. Elías había esperado que la victoria en el Carmelo produciría un cambio permanente en Israel. Había anticipado que el rey se arrepentiría, que Jezabel sería removida, que el pueblo finalmente abrazaría a Dios con todo su corazón. En cambio, la reina seguía en el poder, más furiosa que nunca, y el profeta se sintió completamente solo. La decepción aplastó su espíritu. Se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano, si acaso había fracasado en su misión, si realmente valía la pena continuar. Bajo el enebro, Elías se quedó dormido, vencido por el agotamiento y la desesperación. Pero entonces sucedió algo extraordinario que revela el corazón tierno de Dios hacia sus siervos quebrantados. Un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate, come». Cuando Elías miró, vio junto a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió, bebió, y volvió a dormirse. No hubo reprensión, no hubo sermón sobre la falta de fe, no hubo exigencias de que se levantara y continuara su misión inmediatamente. Solo provisión, descanso, y ternura divina. El ángel volvió a tocarlo una segunda vez con las mismas palabras, «Levántate, come, porque largo camino te resta». Esta vez, el profeta comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es significativo que las escrituras lo llamen por este nombre antiguo, el mismo monte donde Moisés había recibido la ley siglos atrás. Dios estaba llevando a Elías de regreso a los fundamentos, al lugar donde él había establecido su pacto con Israel, para recordarle quién era el Dios al que servía. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Cuando Elías llegó al monte Horeb, se metió en una cueva y pasó allí la noche. Estaba escondiéndose, no solo físicamente sino también espiritualmente. Pero Dios no lo abandonó en su escondite. Vino él palabra de Jehová preguntándole, «¿Qué haces aquí, Elías?». No era una pregunta de ignorancia divina, sino una invitación a que el profeta expresara lo que realmente sentía. Y Elías derramó su corazón con brutal honestidad. En Primera de Reyes capítulo 19 versículos 10, dijo, «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Escucha las palabras del profeta, «Solo yo he quedado». Elías se sentía completamente aislado, el único fiel que quedaba en todo Israel. La soledad de su llamado lo estaba destruyendo. Creía que toda la carga de salvar a la nación descansaba únicamente sobre sus hombros, y ese peso era demasiado para soportar. Su perspectiva estaba distorsionada por el agotamiento y la desilusión. No podía ver más allá de su propia experiencia de rechazo y persecución. Entonces Dios le ordenó que saliera y se pusiera en el monte delante de Jehová.
Lo que sucedió después fue una de las manifestaciones divinas más extraordinarias y paradójicas de toda la Biblia. Pasó un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero el texto dice claramente, Jehová no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Esta secuencia es profundamente significativa. Dios le estaba enseñando a Elías algo fundamental que había olvidado en medio de su crisis. El profeta había experimentado el poder dramático de Dios en el fuego del Carmelo, en la lluvia torrencial, en la carrera sobrenatural. Había asociado la presencia divina con manifestaciones espectaculares de poder. Pero ahora, quebrantado y escondido en una cueva, necesitaba aprender que Dios también habla en el silencio, en lo suave, en lo imperceptible. El susurro delicado requería que Elías se callara, se quietara y prestara atención profunda. Cuando Elías oyó el silbo apacible, se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. La misma pregunta volvió a sonar, ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta repitió exactamente la misma queja que había expresado antes. Su perspectiva no había cambiado todavía. Seguía sintiéndose solo, seguía creyendo que era el único fiel, seguía abrumado por la magnitud de la oposición. Pero Dios, en su paciencia infinita, no lo abandonó a su distorsión. La respuesta divina fue práctica, específica y llena de esperanza. Primero, le dio una misión concreta, ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en su lugar. La vida de Elías no había terminado. Todavía tenía propósito, todavía tenía trabajo que hacer. Segundo, le reveló una verdad que cambiaría completamente su perspectiva, y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Elías no estaba solo. Nunca lo había estado. Había 7000 fieles en Israel, un remanente que Dios había preservado, aunque el profeta no pudiera verlos. Esta revelación es devastadora en su implicación. Elías había estado tan enfocado en su propia experiencia, tan abrumado por la oposición visible, que había perdido de vista la obra invisible que Dios estaba haciendo. Su perspectiva se había vuelto egocéntrica sin que él lo notara. Creía que todo dependía de él, que sin su ministerio Israel estaba perdido. Pero Dios le estaba mostrando que aunque los profetas son importantes, la obra de salvación nunca depende completamente de un solo individuo. Dios siempre tiene un remanente, siempre está trabajando más allá de lo que podemos ver. La crisis de Elías nos enseña verdades cruciales sobre el ministerio y la vida espiritual. Primero, que el agotamiento espiritual es real y puede afectar incluso a los siervos más poderosos de Dios. Segundo, que Dios responde a nuestra debilidad no con juicio sino con ternura, provisión y descanso. Tercero, que a veces necesitamos escuchar a Dios en el silencio más que en el estruendo. Y finalmente, que nuestra perspectiva puede distorsionarse peligrosamente cuando estamos quebrantados, haciéndonos creer que estamos más solos de lo que realmente estamos. El profeta del fuego tuvo que aprender a temblar, a quebrarse y a ser reconstruido por Dios antes de poder continuar su misión. ¿Alguna vez has estado tan desesperado esperando escuchar la voz de Dios que has gritado en medio del silencio? ¿Has sentido que el cielo está cerrado, que tus oraciones rebotan contra un techo invisible, que Dios simplemente no está ahí? Lo que descubrirás en este capítulo transformará para siempre la forma en que escuchas a Dios. Porque a veces, su voz más poderosa no es un grito ensordecedor, sino un susurro tan suave que requiere el silencio absoluto de tu alma para ser percibido. Elías estaba de pie en la entrada de la cueva, su rostro cubierto con el manto, su corazón todavía pesado por el sentimiento de soledad y fracaso. Acababa de presenciar una demostración asombrosa del poder de Dios, el viento que rompía montañas, el terremoto que sacudía la tierra, el fuego que consumía todo a su paso. Estas eran las manifestaciones que él conocía bien, el tipo de poder divino que había experimentado en el Monte Carmelo cuando el fuego descendió del cielo. Pero algo había cambiado. Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones espectaculares. Y entonces llegó, un silbo apacible y delicado. En el idioma hebreo original, la expresión usada para describir este sonido es aún más reveladora. Literalmente se traduce como una voz de silencio delgado o un sonido de quietud susurrante. No era simplemente un sonido bajo en volumen, era algo cualitativamente diferente.
Era la voz de Dios despojada de todo el estruendo externo, reducida a su esencia más pura, comunicación íntima, personal, profunda. Era el tipo de voz que no se escucha con los oídos físicos, sino con el corazón atento, con el espíritu rendido. Este momento en el monte Horeb marca un punto de inflexión no solo en la vida de Elías, sino en la forma en que entendemos cómo Dios se comunica con la humanidad. Durante siglos, Israel había asociado la presencia divina con manifestaciones dramáticas. Recordaban el trueno y los relámpagos del Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Recordaban la columna de fuego que los guió por el desierto. Recordaban los milagros poderosos en Egipto, las plagas, la división del Mar Rojo, el maná del cielo. Pero aquí, en este encuentro íntimo con su profeta quebrantado, Dios estaba revelando otra dimensión de su naturaleza. Dios no necesitaba el espectáculo para ser Dios. No requería los efectos especiales para validar su poder. El viento, el terremoto y el fuego eran simplemente manifestaciones de su autoridad sobre la creación, pero su esencia, su comunicación más profunda, venía en el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio requiere algo que el estruendo no demanda: atención completa, quietud interior, rendición total. Puedes escuchar un trueno sin prestar atención, pero un susurro requiere que detengas todo, que acalles cada distracción, que te inclines cerca de la fuente. Elías necesitaba aprender esta lección desesperadamente. Su ministerio había sido marcado por el poder dramático. Había cerrado los cielos con una palabra, había sido alimentado por cuervos, había resucitado al hijo de la viuda, había hecho descender fuego del cielo, había ejecutado a 450 profetas, había orado y la lluvia había regresado. Todo en su experiencia profética había sido intenso, visible, espectacular. Pero ahora, en el momento de su mayor quebrantamiento, Dios le estaba mostrando que el poder más transformador no siempre llega con fanfarria. Cuando Elías escuchó el silbo apacible, algo fundamental cambió en su interior. Se cubrió el rostro con el manto, un gesto de profunda reverencia y humildad. No era el temor del poder destructor, sino el asombro de la intimidad divina. Era como si Dios hubiera descendido de su trono de gloria universal para sentarse junto a su siervo quebrantado y hablarle cara a cara, como un padre habla con su hijo. El profeta que había estado corriendo, escondiéndose, deseando morir, ahora estaba quieto, atento, receptivo. La pregunta volvió a sonar en ese susurro: ¿qué haces aquí, Elías? Era la misma pregunta que había escuchado antes de la manifestación del viento, el terremoto y el fuego. Pero ahora, en el contexto del silbo delicado, la pregunta tenía un peso diferente. No era un interrogatorio judicial, sino una invitación pastoral. Dios no estaba demandando explicaciones, estaba creando espacio para que Elías procesara su dolor, expresara su confusión, reconociera sus temores. En el silencio, hay lugar para la honestidad brutal que a veces se pierde en el ruido. Elías repitió su queja, palabra por palabra: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esta repetición no es señal de que Dios no había escuchado la primera vez. Es evidencia de que el profeta todavía estaba procesando su trauma, todavía estaba atrapado en su perspectiva distorsionada. Pero Dios, en su paciencia infinita, le permitió expresarse completamente antes de traer corrección y dirección. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La respuesta de Dios en el silbo fue práctica y específica. Le dio a Elías 3 unciones que debía realizar: ungir a Hazael como rey sobre Siria, ungir a Jehú como rey sobre Israel, y ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Estas instrucciones eran significativas por múltiples razones. Primero, le recordaban a Elías que su ministerio no había terminado. Todavía tenía trabajo que hacer, todavía tenía propósito, todavía era necesario en el plan divino. Segundo, le mostraban que Dios estaba orquestando movimientos políticos y espirituales más allá de lo que el profeta podía ver. La batalla contra el baalismo no terminaría con Elías, continuaría a través de otros instrumentos que Dios estaba levantando. Pero la revelación más impactante vino en forma de una estadística que desarmaría completamente la autocompasión de Elías.
Dios le dijo, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 7,000. No 70, no 700, sino 7,000 personas fieles que habían resistido la presión de Jezabel y la idolatría generalizada. Elías no estaba solo. Nunca lo había estado. Su perspectiva había estado tan distorsionada por el agotamiento, la persecución y la desilusión que había perdido de vista la obra invisible de Dios en miles de corazones. Esta revelación es absolutamente crucial para entender no solo la experiencia de Elías, sino la forma en que Dios trabaja en todas las generaciones. Cuando miramos el mundo y vemos la maldad triunfando, cuando observamos cómo los valores bíblicos son rechazados públicamente, cuando sentimos que la fe verdadera es una minoría diminuta a punto de extinguirse, estamos viendo con los mismos ojos distorsionados que Elías usó. Dios siempre tiene un remanente. Siempre está trabajando en lugares que no podemos ver. Siempre está preservando corazones fieles aunque las apariencias sugieran lo contrario. El silbo apacible le enseñó a Elías algo que cambiaría su ministerio para siempre, que la obra de Dios no siempre es ruidosa, no siempre es visible, no siempre viene con señales espectaculares. A veces, la obra más profunda de Dios ocurre en silencio. En el corazón de una persona que decide obedecer en secreto. En la vida de una familia que permanece fiel aunque nadie los vea. En la resistencia callada de miles que se niegan a doblar la rodilla ante los ídolos de su generación. Este trabajo silencioso, invisible, aparentemente insignificante, es tan importante para Dios como los milagros públicos que capturan la atención de multitudes. La lección del Horeb trasciende el tiempo y el espacio. En una era donde valoramos lo espectacular, donde medimos el éxito por el número de seguidores y la viralidad del contenido, donde asumimos que si algo no es visible y medible no es significativo, Dios nos invita a redescubrir el poder del susurro. Nos llama a bajar el volumen del ruido externo para poder escuchar su voz interior. Nos desafía a encontrar valor no en la aprobación pública sino en la obediencia secreta. Nos recuerda que Él ve lo que nadie más ve, conoce lo que nadie más conoce y valora lo que el mundo considera insignificante. Elías salió del monte Horeb transformado. No porque hubiera visto algo más espectacular que el fuego del Carmelo, sino porque había experimentado algo más profundo, la intimidad con Dios en el silencio. Había aprendido que no tenía que cargar el peso del mundo sobre sus hombros, que no era el único fiel, que su perspectiva era limitada pero la de Dios era completa. Había descubierto que después del fuego y el estruendo, después de las victorias públicas y las derrotas personales, lo que realmente sostiene a un siervo de Dios es esa voz suave que susurra verdad en medio de la confusión. Cuando regreses al ruido de tu vida diaria, cuando te sientas abrumado por las demandas y las presiones, cuando te preguntes si Dios realmente está ahí o si has quedado solo en tu fe, recuerda el silbo apacible. Detén el ruido. Aquieta tu alma. Cubre tu rostro con reverencia. Y escucha. Porque en el silencio, Dios sigue hablando. Y su susurro tiene más poder para transformarte que todos los truenos del mundo. Elías descendió del monte Horeb como un hombre transformado. Ya no era el profeta quebrantado que había huido al desierto deseando morir. El encuentro con Dios en el silbo apacible había renovado su espíritu, restaurado su perspectiva y reafirmado su propósito. Ahora llevaba consigo instrucciones específicas que cambiarían el curso de la historia de Israel. La primera misión era encontrar a un hombre que lo acompañaría en los años finales de su ministerio y que eventualmente llevaría una doble porción de su espíritu. Ese hombre se llamaba Eliseo. En Primera de Reyes capítulo 19 versículos 19 al 21, las escrituras registran el momento del encuentro. Elías encontró a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. El detalle de las 12 yuntas no es casual, indica que Eliseo provenía de una familia próspera, con recursos considerables. No era un hombre pobre buscando una salida a su pobreza, ni un desempleado sin opciones. Estaba cómodamente establecido en su vida, trabajando la tierra familiar, con un futuro asegurado en los negocios agrícolas. Pero cuando Elías pasó junto a él y echó sobre él su manto, todo cambió en un instante. El manto de Elías no era simplemente una prenda de vestir. Era el símbolo de su autoridad profética, la marca visible de su llamado divino. Cuando lo lanzó sobre Eliseo, no estaba haciendo un gesto casual o amistoso. Estaba transfiriendo una unción, extendiendo una invitación, declarando un llamado. Eliseo comprendió inmediatamente el significado de aquel acto.
Dejó los bueyes, corrió tras Elías, y le pidió permiso para despedirse de sus padres con un beso. El profeta respondió: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». No era una negación, sino una prueba de la seriedad del compromiso de Eliseo. Lo que Eliseo hizo a continuación reveló la radicalidad de su decisión. Volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y le servía. ¿Puedes captar el simbolismo devastador de estas acciones? Eliseo no solo dejó su trabajo temporalmente, sino que destruyó sus herramientas y sacrificó sus recursos. No se estaba reservando una salida en caso de que el llamado profético no funcionara. Estaba quemando sus naves, comprometiéndose irrevocablemente con el camino que Dios había abierto ante él. Los años que siguieron fueron de intenso entrenamiento y acompañamiento. Eliseo se convirtió en el sirviente personal de Elías, observando cada movimiento del profeta maestro, aprendiendo no solo de sus palabras sino de su vida entera. Pero el ministerio de Elías no había terminado. Todavía tenía mensajes que entregar, confrontaciones que enfrentar y un legado que establecer. Y el siguiente capítulo de su historia profética sería uno de los más oscuros y perturbadores de toda su carrera, el juicio sobre Acab y Jezabel por el asesinato de Nabot. La historia está registrada en Primera de Reyes capítulo 21. Nabot el jezreelita poseía una viña junto al palacio de Acab en Jezreel. El rey quería esa viña para convertirla en huerto de legumbres y le ofreció a Nabot una viña mejor a cambio o dinero si prefería. Pero Nabot se negó, diciendo: «Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Su respuesta no era simple obstinación, era obediencia a la ley de Dios que prohibía la venta permanente de la herencia familiar. Nabot estaba siendo fiel a los mandamientos divinos, pero esa fidelidad le costaría la vida. Acab regresó a su casa triste y enojado, se acostó en su cama, volvió su rostro, y no comió pan. Era un rey comportándose como un niño mimado que no puede obtener el juguete que desea. Pero Jezabel, su esposa, no toleraba que su esposo fuera frustrado. Cuando descubrió la razón de su tristeza, le dijo: «¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Las instrucciones de Jezabel fueron precisas y malvadas. Ordenó que proclamaran ayuno y pusieran a Nabot delante del pueblo. Luego debían poner a 2 hombres perversos delante de él para que testificaran diciendo que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y después lo sacarían y lo apedrearían hasta que muriera. Era un asesinato judicial perfectamente orquestado, usando la ley de Dios como arma para eliminar a un hombre inocente. Los ancianos y principales de Jezreel obedecieron las instrucciones al pie de la letra. Nabot fue acusado falsamente, sacado de la ciudad y apedreado hasta morir junto con sus hijos. Cuando Jezabel recibió la noticia de que Nabot había muerto, le dijo a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». El rey, sin mostrar remordimiento alguno, se levantó para descender a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Era un momento de aparente triunfo para la pareja real. Habían eliminado el obstáculo, habían obtenido la propiedad deseada y habían usado el sistema legal para encubrir su crimen. Pero no contaban con que Dios había visto todo y que su profeta estaba a punto de pronunciar el juicio más terrible. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Vino entonces palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: «Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria, he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella». Las instrucciones divinas fueron específicas y devastadoras. Elías debía decirle: «Así ha dicho Jehová, no mataste, y también has despojado». En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Era una sentencia de muerte pronunciada con precisión quirúrgica. Cuando Acab vio a Elías, su primera reacción fue de hostilidad defensiva: «¿Me has hallado, enemigo mío?». Pero Elías no venía como enemigo personal del rey,
venía como mensajero del Dios Santo que había sido provocado más allá de toda medida. El profeta respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y entonces pronunció el juicio completo. Dios traería mal sobre Acab, barrería su posteridad, y destruiría hasta el último varón de su casa. Y sobre Jezabel, el juicio fue aún más gráfico: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. La reacción de Acab ante esta profecía fue sorprendente. En Primera de Reyes capítulo 21 versículos 27 al 29, leemos que cuando oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio, y anduvo humillado. Era una expresión genuina de arrepentimiento, al menos temporalmente. Y Dios, en su misericordia, respondió a esa humillación. Le dijo a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Este incidente revela algo crucial sobre el ministerio de Elías en sus años finales. Ya no era solo el profeta del poder dramático, sino también el profeta de la justicia inflexible. Confrontaba el pecado sin importar quién lo cometiera, pronunciaba juicio sobre los poderosos sin temor a las consecuencias, y defendía a los oprimidos que no tenían voz. El caso de Nabot no era solo sobre una viña, era sobre la corrupción sistémica de un gobierno que usaba la religión como herramienta de opresión y que consideraba las vidas de los ciudadanos comunes como desechables. Durante estos años finales de su ministerio, Elías continuó moviéndose entre las escuelas de profetas que existían en lugares como Gilgal, Betel y Jericó. Estas comunidades proféticas eran centros de entrenamiento espiritual donde jóvenes aprendían a escuchar la voz de Dios y a vivir vidas consagradas. Eliseo acompañaba a Elías en todos sus viajes, negándose constantemente a dejarlo cuando el profeta maestro le sugería que se quedara atrás. La lealtad de Eliseo era inquebrantable, su compromiso era absoluto, y su hambre por el legado profético de Elías era evidente en cada paso del camino. El manto de Elías, ese símbolo de autoridad profética que había lanzado sobre Eliseo años atrás, ahora representaba algo mucho más grande que una prenda de vestir. Representaba décadas de experiencia caminando con Dios, de confrontar el poder corrupto, de ver milagros imposibles, de sobrevivir persecución, de experimentar provisión sobrenatural. Representaba la unción que había cerrado los cielos, hecho descender fuego, resucitado muertos, y pronunciado juicio sobre reyes. Y ese manto, con todo lo que simbolizaba, estaba a punto de ser transferido formalmente a la siguiente generación. El legado de Elías no terminaría con su partida. Apenas comenzaría a multiplicarse. ¿Puedes imaginar un final tan extraordinario que desafía todas las leyes de la naturaleza y la mortalidad misma? Un hombre que camina sobre la tierra un momento y al siguiente es arrebatado al cielo sin experimentar la muerte. Lo que estás a punto de descubrir no es fantasía ni leyenda exagerada. Es uno de los eventos más documentados y sobrenaturales de toda la Biblia, un momento que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Este es el día en que Elías dejó la tierra de la forma más gloriosa imaginable. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Dios se lo había revelado, y esa certeza guiaba cada uno de sus movimientos finales. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1, las escrituras registran: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. No era un secreto guardado solo para el profeta maestro. Los hijos de los profetas en las escuelas de Gilgal, Betel y Jericó también sabían que algo extraordinario estaba por suceder. Era como si todo el mundo profético hubiera sido alertado de que un evento sin precedentes estaba a punto de desarrollarse. Elías comenzó un último recorrido por los lugares que habían sido significativos en su ministerio. Primero fue a Betel, luego a Jericó, y finalmente al Jordán. En cada parada, intentó persuadir a Eliseo de que se quedara atrás, pero su discípulo se negó rotundamente. En cada lugar, Eliseo respondió con las mismas palabras: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Era una declaración de lealtad inquebrantable, un compromiso que no se rompería ni siquiera ante la inminencia de la partida sobrenatural de su maestro. En cada ciudad, los hijos de los profetas se acercaban a Eliseo con la misma pregunta: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo respondía: sí, yo lo sé, callad. Había una tensión palpable en el aire.
Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo que nunca se había visto antes. La comunidad profética entera estaba consciente de que Dios estaba a punto de llevar a su siervo de una manera que desafiaría toda comprensión humana. Pero Eliseo no quería que nadie hablara más de ello. No era momento para especulaciones ni conjeturas, era momento para observar y estar presente. Cuando llegaron al Jordán, 50 hombres de los hijos de los profetas lo siguieron y se detuvieron a cierta distancia, observando desde lejos. Elías y Eliseo se pararon junto al río, ese mismo río que Israel había cruzado milagrosamente bajo el liderazgo de Josué generaciones atrás. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Las aguas se dividieron a uno y otro lado, y ambos pasaron por tierra seca. Era un eco del milagro del Mar Rojo, una demostración final del poder que había acompañado a Elías durante todo su ministerio. El manto profético no era simplemente un símbolo, era un instrumento de autoridad divina. Una vez al otro lado del Jordán, Elías se volvió a Eliseo y le hizo una pregunta que cambiaría todo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Era una oferta extraordinaria, una oportunidad única de recibir cualquier cosa del profeta más poderoso de Israel. Eliseo podría haber pedido riqueza, fama, protección contra enemigos o una vida larga y próspera. Pero su respuesta reveló el verdadero deseo de su corazón, la ambición espiritual que lo había mantenido siguiendo a Elías sin importar el costo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La petición de Eliseo no era arrogancia ni ambición egoísta. En la cultura hebrea, la doble porción era la herencia del hijo primogénito, la porción especial reservada para el que continuaría el legado familiar. Eliseo estaba pidiendo ser el heredero espiritual de Elías, el que llevaría adelante el manto profético con la misma autoridad y poder. No quería ser un profeta común, quería ser el sucesor legítimo de aquel que había cerrado los cielos, hecho descender fuego y confrontado reyes. Era una petición audaz que revelaba tanto humildad como hambre espiritual profunda. Elías respondió con honestidad: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. No estaba en las manos de Elías otorgar esa unción. Solo Dios podía conceder una doble porción de espíritu profético. Pero Elías estableció una condición: si Eliseo podía ver el momento de su partida, sería señal de que Dios había abierto sus ojos espirituales para recibir la herencia prometida. No todos podrían ver lo que estaba a punto de suceder. Se requería visión espiritual, percepción divina, ojos abiertos por el mismo Dios. Y aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. La descripción es tan visual, tan cinematográfica, que es imposible no imaginar la escena en toda su gloria sobrenatural. No fue un evento silencioso o discreto. Fue un despliegue espectacular de poder celestial, una manifestación que hizo eco del fuego que Elías había hecho descender en el Carmelo. El fuego había marcado su ministerio desde el principio, y ahora el fuego lo escoltaría hacia su destino eterno. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Entonces Elías subió al cielo en un torbellino. No hubo agonía de muerte, no hubo enfermedad que lo consumiera lentamente, no hubo tumba que recibiera su cuerpo. En un momento estaba caminando sobre la tierra, y al siguiente fue arrebatado hacia arriba en un vórtice de viento divino, escoltado por carros y caballos de fuego. Eliseo lo vio todo, gritando: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Reconocía que estaba perdiendo no solo a su maestro, sino al protector espiritual de toda la nación, el verdadero poder detrás de la defensa de Israel. Cuando ya no lo vio más, Eliseo tomó sus vestidos y los rompió en dos partes. Era un gesto de duelo profundo, pero también de transición. La era de Elías había terminado, y ahora una nueva era comenzaba. Entonces vio el manto de Elías que se le había caído, el mismo manto que el profeta había lanzado sobre él años atrás cuando lo llamó del arado. Lo alzó, regresó al Jordán, y parado en la orilla, golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Cuando golpeó las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. La unción había sido transferida. La doble porción había sido concedida.
Los 50 varones de los hijos de los profetas que observaban desde lejos vieron lo que Eliseo hizo con el manto y dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a recibirlo y se postraron delante de él, reconociendo la autoridad profética que ahora portaba. Pero algunos no podían aceptar que Elías realmente se había ido de esa manera sobrenatural. Insistieron en buscar su cuerpo, pensando que tal vez el espíritu de Jehová lo había levantado y arrojado en algún monte o valle. Eliseo se negó inicialmente, pero finalmente les permitió buscar. Durante 3 días exploraron sin encontrar nada. Elías no estaba en la tierra. Había sido completamente removido de la mortalidad. La ascensión de Elías es uno de los solo 2 casos registrados en toda la Biblia de personas que fueron llevadas al cielo sin experimentar la muerte. El otro es Enoc, de quien se dice en Génesis capítulo 5 versículo 24 que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estos casos excepcionales demuestran que Dios tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, que las leyes naturales se someten a su voluntad, y que la mortalidad no es el único camino de transición de la tierra al cielo. Pero la historia de Elías no termina en Segunda de Reyes. Su influencia profética continúa resonando a través de toda la Biblia. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo versículos 5 al 6, Dios promete, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Era una profecía que apuntaba hacia el futuro, sugiriendo que el ministerio de Elías tendría un eco en los últimos tiempos. Y efectivamente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Elías aparece nuevamente. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, y allí fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y entonces aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estos 2 gigantes del Antiguo Testamento, representando la ley y los profetas, conversaban con Jesús sobre su partida que estaba por cumplirse en Jerusalén. Elías, el que había sido arrebatado al cielo siglos atrás, seguía vivo, seguía activo en el plan redentor de Dios. El legado de Elías trasciende su ministerio terrenal. Representa la fidelidad inquebrantable en medio de la apostasía generalizada. Simboliza el poder de un solo individuo consagrado que se atreve a enfrentar sistemas corruptos con la autoridad de Dios. Encarna la verdad de que la provisión divina nunca falla, incluso en el desierto más árido. Y demuestra que Dios honra a sus siervos de maneras que superan toda expectativa humana. Cuando mires tu propia vida y te sientas pequeño, insignificante, incapaz de hacer una diferencia en un mundo que parece hundirse en la oscuridad, recuerda a Elías. Él también era solo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como dice Santiago capítulo 5 versículo 17. No era un superhéroe invulnerable, era un ser humano que experimentó miedo, agotamiento, depresión y duda. Pero cuando permaneció en la presencia de Dios, cuando pronunció la palabra divina sin compromiso, cuando confió en la provisión sobrenatural, se convirtió en un instrumento de transformación nacional. El profeta del fuego y el silencio nos enseña que Dios busca disponibilidad más que capacidad, que valora la obediencia sobre el talento y que puede usar a cualquiera que esté dispuesto a permanecer en su presencia. Tu llamado puede no incluir hacer descender fuego del cielo o ser arrebatado en un torbellino, pero el mismo Dios que sostuvo a Elías te sostiene a ti. Y la misma unción que reposaba sobre él está disponible para todos los que hambrean y sedean de justicia. ¿Estás listo para llevar el manto?